Descubrí que mi esposo planeaba volar a otra ciudad para encontrarse con su amante virtual, así que contacté al marido de ella, expuse todo con pruebas. Y ahora ambos están arruinados. Mi esposo y yo llevábamos 12 años juntos, casados desde hace 9. Vivimos en las afueras de Chicago, y hasta hace no mucho, diría que teníamos una vida bastante normal. Ambos tenemos trabajos estables, una hija de 6 años que es literalmente mi mundo, y una casa modesta en un vecindario tranquilo. Nada espectacular. Nada que pareciera estar mal desde afuera. De esas parejas que saludan sonrientes en los cumpleaños infantiles, hacen planes para ir a Michigan en el verano, y discuten por quién dejó la leche fuera de la nevera. Pero algo cambió, y lo supe exactamente el día que entré a la habitación y él bloqueó la pantalla del celular antes de que yo pudiera ver qué hacía. No era raro que estuviéramos cada uno en nuestras cosas, yo revisando tareas con nuestra hija, él tirado en el sillón con el teléfono o la laptop, viendo sus series de ciencia ficción o partidos de fútbol. Pero ese día, esa reacción de bloquear la pantalla sin siquiera saber si yo miraba o no, fue una alarma silenciosa. Al principio, lo racionalicé. Me dije, seguro estaba viendo algún vídeo estúpido que no quiere que vea. Pero cuando lo hizo 2 veces más en la misma semana, empecé a prestar más atención. Lo que siguió fueron semanas de cosas pequeñas pero extrañas, llegadas más tarde del trabajo, risas tontas mirando el celular, duchas a las 10 de la noche después de largas llamadas con un proveedor, y un repentino interés por revisar su privacidad digital. Un día incluso me pidió ayuda para cambiar su contraseña de correo, como si necesitara una excusa para cambiarla delante mío y asegurarme de que ahora no podría entrar más. No me considero una persona celosa. Nunca fui de revisar celulares ni de crear conflictos por nada. Pero había algo que me decía que no estaba imaginando cosas, que no era estrés, ni rutina, ni mi propia inseguridad. Era su forma de actuar, como si tuviera una segunda vida en el bolsillo, como si cada mensaje recibido fuese un secreto que yo no debía ver. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré un recibo de una aerolínea low cost con un vuelo directo a Filadelfia a su nombre. Nunca me mencionó ese viaje, jamás me dijo que tenía que volar a ningún lado por trabajo. De hecho, juraba que esa semana estaría cubriendo turnos dobles en la oficina. Cuando lo confronté, improvisó una mentira tan torpe que por poco me da risa. Dijo que el billete era un error, que su jefe lo había comprado por si acaso y que al final no iba a ir. Me mostró un calendario vacío como prueba de que no había nada agendado ese día. No sé si pensaba que soy estúpida o si simplemente estaba desesperado por cubrir lo que se estaba cayendo a pedazos. Esa noche esperé a que se durmiera, y por primera vez en toda nuestra relación hice algo que siempre dije que jamás haría, revisé su celular. Lo tenía protegido con huella digital, pero desde hacía unos días, él había olvidado cerrar la sesión de su WhatsApp web en una vieja laptop que teníamos guardada. Me temblaban las manos mientras la encendía, conectaba el cargador y rezaba porque siguiera la sesión abierta. Lo estaba. Y no estaba preparada para lo que vi. La conversación llevaba meses. Ella tenía foto de perfil, una mujer rubia, bastante atractiva, de unos 30 y tantos, sentada en lo que parecía un escritorio con diplomas colgados atrás. El tipo de persona que mi esposo diría que era solo una amiga online si alguna vez le preguntara. Pero las cosas que se decían no dejaban espacio a dudas. Le decía que pensaba en ella cuando estaba en la cama conmigo. Le mandaba notas de voz susurrando cosas que no puedo ni repetir acá sin querer vomitar. Le prometía que pronto tendrían su fin de semana a solas sin tener que esconderse de nadie. Lo peor no fueron los mensajes sexuales. Lo peor fue leer lo que escribía sobre mí. La forma en que la llamaba, su escape, su refugio de una esposa que ya no lo comprendía. Eso fue un golpe directo al pecho. Ni siquiera fue la infidelidad lo que más dolió. Fue la traición emocional, la narrativa que construyó en mi contra para poder justificarse. Yo, que trabajaba medio tiempo para poder estar más con nuestra hija, que me ocupaba de cada cumpleaños, cada comida casera, cada centavo que se ahorraba para las vacaciones, me convertí en la carga emocional según su relato. Esa madrugada no dormí. Guardé toda la conversación en capturas. Las envié por correo a mí misma, con miedo de que él borrara todo si notaba algo raro. Revisé el vuelo, era en 3 días, directo a Filadelfia, ida y vuelta en menos de 36 horas. En la conversación, él le había escrito, no te olvides del conjunto rojo, el del vídeo que me mandaste. Me quedé sentada frente a esa laptop viendo la pantalla en blanco después de guardar todo. No lloré. No grité. Sentí una calma fría, casi quirúrgica. No era una mujer rota. Era una madre y una esposa traicionada con una lista de cosas por hacer. Y la primera en la lista, encontrar al esposo de la otra. Al día siguiente, mientras él preparaba su café como si nada, yo ya había tomado la decisión, no iba a enfrentar todo esto a grito. No iba a hacer la escena que él seguramente esperaba. Lo iba a hacer a mi manera. Lenta, precisa, irrefutable. Primero, busqué a la mujer. Ella tenía el nombre visible en su perfil de WhatsApp, algo que me sorprendió un poco.
No era un alias, era su nombre real. Bastó con copiarlo en Google para que salieran varios resultados. LinkedIn, perfiles de asociaciones médicas, incluso su consultorio en las afueras de Filadelfia. Era psicóloga clínica. Ironías del universo. En su web personal había un apartado de contacto, pero no quise usarlo. Demasiado formal. Preferí seguir buscando. Lo que realmente quería era encontrar a su familia, su contexto, saber si tenía pareja, hijos, algo que le doliera tanto como a mí. No tardé mucho, una cuenta de Facebook pública con fotos de hace 2 años, en un viaje a Escocia. Ella, 2 niños y un hombre abrazándola desde atrás. El marido. No decía su nombre, pero en los comentarios una tía suya lo nombraba. Disfruten, Paula y Mark. Bingo. Volví a LinkedIn, busqué el Mark con el mismo apellido de la psicóloga. ¿Lo encontré? Analista financiero. Trabajaba para una consultora en Nueva York. Todo estaba encajando. Y ahí tomé aire. Me temblaban las manos como esa noche en la laptop. No sabía qué decirle, cómo escribirle, cómo acercarme sin sonar como una loca ni como una víctima. Entonces escribí lo siguiente, con el asunto: creo que necesitas saber esto. Hola Mark. No sé cómo empezar este correo, y me disculpo por lo abrupto de todo esto, pero lo que voy a contarte es real. No busco drama ni venganza, aunque te prometo que tengo todos los motivos del mundo para hacerlo. Mi esposo lleva varios meses teniendo una relación emocional y sexual con tu esposa Paula. Tengo pruebas, capturas de conversaciones, vídeos, audios. Sé que planean verse este fin de semana en Filadelfia. Lo sé porque encontré el billete de avión. No espero nada de ti, solo pensé que merecías estar al tanto. Si quieres ver las pruebas, solo responde este mensaje. Una esposa que también fue traicionada. Lo releí 4 veces antes de enviarlo. Dudé. Lo dejé en borradores. Luego cerré los ojos, respiré hondo, y le di enviar. Eran las 8:12 de la mañana. El resto del día lo pasé fingiendo que todo estaba bien. Hablamos de nuestra hija, hicimos planes para el fin de semana. Él, por supuesto, no mencionó el viaje. Yo asentía. Sonreía. Preparaba la cena. En la cabeza tenía un reloj que marcaba las horas hacia algo inevitable. Esa noche, mientras él dormía con el teléfono en modo avión, recibí la respuesta de Mark. Hola. ¿Podemos hablar por teléfono? ¿Tienes algún número donde pueda llamarte? Estoy en shock. Le respondí con mi número, pero le pedí que lo hiciera al día siguiente, cuando mi esposo estuviera fuera. No podía correr el riesgo de que me oyera. Mark fue respetuoso. Me agradeció por contarle, me pidió disculpas por lo que esto seguramente significa en tu vida también y me aseguró que no diría nada hasta saber más. A la mañana siguiente, él se fue a trabajar como si nada. Yo me quedé en casa con mi hija, fingiendo que tenía migraña y no podía ir a la oficina. Mark me llamó al mediodía. Su voz sonaba tensa, seca, pero no agresiva. Me preguntó cómo lo descubrí. Le conté todo. Cada detalle. Le mandé más de 20 capturas de pantalla. Una nota de voz donde mi esposo le decía a Paula que le encantaba cuando se mordía el labio justo antes de correrse. Sí, también tenía eso guardado. Mark no dijo nada por un largo rato. Luego simplemente dijo: gracias por esto. No tengo idea de cómo voy a enfrentar a mis hijos con esto, pero gracias por no dejarme ciego. No sé cómo lo enfrentó él, pero supe que lo hizo. 2 días antes del viaje a Filadelfia, mi esposo recibió un mensaje que lo dejó completamente blanco. Estaba en el sillón, con el celular en la mano, y de pronto se levantó como si alguien lo hubiera abofeteado. Se encerró en el baño con el teléfono por casi 40 minutos. Cuando salió, tenía la cara descompuesta. Dijo que no se sentía bien, que iba a dormir temprano. Yo no dije nada. Esa noche, canceló el vuelo. Lo supe porque volví a revisar la laptop. Sí, todavía tenía abierta la sesión. Paula le había escrito un mensaje largo. Le decía que su esposo había descubierto todo, que la había echado de la casa, que no podía seguir viéndolo, que estaba destruyendo su familia. ¿Y él? Le rogó. Le pidió que lo pensara, que él lo dejaría todo por ella. Y ahí fue cuando se me encendió algo en la cabeza. Lo dejaría todo, escribió. ¿Todo? ¿También a su hija? ¿A mí? ¿Nuestro hogar, nuestra historia, por alguien a quien conoció por videollamadas y ses? Y peor aún, ahora que ella lo había dejado, lo vi apagarse. No fue remordimiento, fue pérdida. Mi esposo estaba sufriendo no porque me había traicionado, sino porque le rompieron el corazón. Por otra persona. Lo miré esa mañana mientras revolvía su café sin decir una palabra. Él evitaba mis ojos. Se notaba que estaba derrotado. Yo no lo sentía mío hacía tiempo, pero ese día supe que no volvería a serlo nunca. Los siguientes días fueron como vivir con un cadáver emocional. Él no hablaba. Yo tampoco. El silencio se volvió nuestro idioma común. No era frío, era hueco. Como si lo que teníamos ya no fuera ni hielo ni fuego, solo polvo. Se despertaba, iba al trabajo, volvía, se encerraba a ver cualquier cosa en la televisión y se dormía en el sillón.
Nuestra hija preguntaba por qué ya no comíamos juntos. Decía que la casa estaba rara. Y yo solo podía sonreírle, abrazarla fuerte, decirle que todo estaba bien. Me dolía saber que le estaba mintiendo, pero lo que se venía era mucho peor. Yo no pensaba explotar la situación emocionalmente. No necesitaba gritarle, no necesitaba que admitiera nada. Ya había visto suficiente para saber que él estaba más arrepentido por perder a su amante que por haberme traicionado. Lo vi encerrarse en el baño con los ojos hinchados. Lo escuché llorar una noche, tapándose la boca con una almohada para que no lo oyera. No por mí, por ella. Y ahí entendí algo. No era que me odiara, no era que quisiera lastimarme. Es que simplemente dejó de amarme y no tuvo el valor de decirlo. Se quedó porque era más cómodo que irse. Se aferró a una fantasía para no tener que enfrentar su propia mediocridad. Y yo no estaba dispuesta a cargar con eso. No iba a seguir siendo la cuidadora de alguien que, en secreto, deseaba estar en otra vida. Así que empecé a mover las piezas. Primero, abogado. Una amiga del trabajo se había separado un año atrás y me recomendó a su abogada de familia. Fui a su estudio un jueves por la mañana mientras él creía que yo estaba en la oficina. Le llevé todo, capturas, fechas, el pasaje de avión, las pruebas del intento de encuentro, los mensajes sexuales. Ella fue directa: esto es una bomba. Si jugamos bien, te vas con la custodia completa y mínima pensión para él. Segundo, copias de todo. Subí el material a una carpeta cifrada en la nube. Guardé una copia en un USB, escondido en un cajón con papeles de impuestos que él jamás miraba. Lo hice todo como si fuera parte de una operación encubierta. Cada día me levantaba y seguía el juego. Preparaba el desayuno, le deseaba buen día en el trabajo, lo abrazaba delante de nuestra hija. Todo para que no sospechara. Todo para que el golpe fuera seco y total. Tercero, hablé con la escuela. Les dije que en breve habría un proceso familiar complejo y que posiblemente necesitaríamos que mi hija hablara con una psicóloga escolar. La directora fue comprensiva. Me dio contacto con una profesional infantil de confianza. Una semana después, ya teníamos cita agendada. Él no sabía nada. Cuarto, el dinero. Empecé a mover parte de mis ahorros a una cuenta separada. Una que habíamos abierto hace años, cuando pensábamos comprar una cabaña en Wisconsin y que él había olvidado por completo. También cancelé su tarjeta adicional de mi cuenta de crédito. Lo hice pasar como una renovación automática del banco. Nunca notó la diferencia. Y finalmente, el quinto paso, le conté a mi madre. Ella nunca fue fan de él. Siempre le pareció muy encantador de fachada, pero evasivo en todo lo profundo. Le conté todo lo que estaba pasando, con pruebas. Me dijo una sola frase: cuando estés lista, yo vengo a buscarte. Y llegó el día. Era lunes. Una semana después del correo a Mark, 10 días desde que él canceló el vuelo, 15 desde que encontré los mensajes. Tenía todo listo. La abogada había presentado el preacuerdo y me había dicho que lo ideal era entregarle los papeles cuando estuviera en casa, pero sin nuestra hija presente. Así que la dejé dormir en casa de mi madre la noche anterior. Le dije que al día siguiente iríamos a desayunar con abuela. La dejé con su osito de peluche favorito, la abracé tan fuerte como pude, y me fui con el estómago revuelto. Al otro día, él llegó del trabajo a las 6:25 de la tarde, como siempre. El reloj de la cocina marcaba la hora exacta en que mi vida iba a cambiar. Le había dejado la cena servida. Pasta con salsa Alfredo, su favorita. Se sorprendió al verla. ¿Qué estamos celebrando?, dijo. Nada, respondí, sin levantar la vista. Solo que necesitaba que estuvieras de buen humor. Se sentó. Comió en silencio. Noté que se relajaba, como si por un segundo creyera que todo estaba bien, que el caos había pasado. Esperé a que terminara de comer, y cuando se levantó a lavar el plato, le puse los papeles sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. El principio del fin. Leyó la primera hoja. Su cara cambió de color. Buscó mis ojos. Los encontró firmes. No había espacio para discusión. ¿Estás, en serio? Fírmalo o lo llevamos a juicio. Pero no me hagas perder más tiempo. Empezó a titubear. Dijo que podíamos hablar, que quizás no era tan grave, que todos se equivocan, que no había pasado nada, que él canceló el viaje. Y ahí, por primera vez, hablé desde la herida. Lo grave no fue lo que hiciste, fue que estuviste dispuesto a dejarlo todo por otra. Lo único que te detuvo fue que ella te dejó primero. No pudo decir nada. Bajó la cabeza. Se fue a dormir al sillón. Esa noche, no dormí. Pero no por angustia. Fue la primera noche en semanas en la que sentí que tenía el control. Que no era la víctima de su historia, sino la autora de la mía. Y lo mejor estaba por venir. A la mañana siguiente, la casa se sentía como una sala de espera antes de un mal diagnóstico. Yo me movía tranquila, casi en cámara lenta. Él no me dirigía la palabra. Se duchó, se vistió, y justo cuando iba a salir por la puerta, me preguntó si iba a decirle algo a nuestra hija. Le respondí sin girar la cara. Ya tengo una psicóloga para ella. Vamos a ir la semana que viene. Cerró la puerta sin decir nada más.
Ese fue el momento en que supe que lo había perdido para siempre, y lo más sorprendente es que no sentí tristeza. Sentí alivio. Los días siguientes fueron una mezcla de burocracia emocional y estrategia quirúrgica. La abogada empezó el proceso formal de separación. Él, sorprendentemente, accedió a todo con un silencio sospechoso, casi como si estuviera dispuesto a desaparecer sin dejar rastro. No peleó por la casa. No peleó por la custodia. No peleó por nada. Era como si se sintiera demasiado culpable para resistirse. Pero yo sabía que esa calma no iba a durar. La ruptura con Paula lo dejó en un estado de autocompasión patética. Lo descubrí escribiendo en foros, en cuentas anónimas, buscando consejos para recuperar el sentido de su vida después de una infidelidad mal resuelta. Me daban risa sus palabras. Él, que se había querido convertir en protagonista de una novela romántica trágica, ahora lloraba porque lo dejaron a mitad del guión. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Una tarde, me llegó un correo de su empresa. Una copia automática, enviada por error a mi dirección antigua, que aún figuraba en sus datos de contacto. Era un comunicado interno. En el asunto decía, medida disciplinaria, personal técnico, recursos humanos. No pude evitar abrirlo. Era un documento oficial. Decía que él había sido suspendido sin goce de sueldo durante 15 días por uso inapropiado de recursos digitales de la empresa para fines personales y violación del protocolo de ciberseguridad. Traducción, había usado su correo del trabajo y su laptop para mandarse vídeos y fotos con Paula. Lo atraparon. Esa noche llegó con cara de funeral. No hizo falta preguntar. Él sabía que yo sabía. Y aún así, no dijo nada. Se encerró en el baño, luego salió con el pelo mojado, se sentó en el sillón como un fantasma y se quedó mirando la pared. No la TV. La pared. Lo miré durante varios minutos. No por pena. Por documentación interna. Quería memorizar el rostro de alguien que lo perdió todo, no por una tragedia, sino por sus propias decisiones. Para mí, ya no era un hombre. Era un registro contable. Un error a corregir. Pero aún no estaba terminado. Faltaba una pieza. Paula. Yo había mantenido contacto con Mark desde ese primer día. No éramos amigos, ni confidentes, pero nos escribíamos de vez en cuando. Él me actualizaba sobre su proceso. Me contó que había iniciado el divorcio. Que su hija mayor dejó de hablarle a la madre. Que el menor preguntaba por qué mamá se tuvo que ir a vivir a otra casa. Un día me escribió solo una línea. ¿Quieres saber qué pasó con su trabajo? Obvio que quería. Resulta que, al igual que mi ex, ella también había usado recursos del consultorio para enviarse contenido sexual. Pero lo grave no fue eso. Lo grave fue que uno de los mensajes incluía un vídeo de ella, grabado dentro de su sala de terapia, donde decía cosas que no solo eran explícitas, sino que comprometían la confidencialidad del espacio. Mark no filtró nada, pero sí presentó el material como parte de su proceso de custodia. Y ese material llegó a oídos de la Junta Profesional. Resultado: suspensión de licencia por 6 meses y revisión de ética por parte del Colegio de Psicólogos. La ironía se escribía sola. 2 personas que habían construido una relación basada en mentiras, ahora enfrentaban el derrumbe por sus propios descuidos. Yo no moví un dedo. Todo lo que hice fue mirar, documentar, guardar. Y aún así, mi ex seguía viviendo bajo el mismo techo. La ley requería una mediación formal antes de forzar el desalojo, y eso tomaría semanas. Pero ya no éramos nada. Dormíamos en extremos opuestos de la casa. Hablábamos solo lo necesario. Nuestra hija, confundida, empezó a preguntar por qué papá ya no contaba cuentos antes de dormir. Porque yo lloraba en silencio en la cocina cuando creía que no me veía. Y eso fue lo más difícil. No el engaño, no la humillación, sino tener que seguir funcionando, trabajar, cuidar, sonreír para mi hija, mientras por dentro me sentía como una olla a presión. No porque quisiera venganza, esa parte ya estaba en marcha sola, sino porque estaba desgastada de tanta contención. Una noche, mi ex entró a la cocina cuando yo estaba guardando cosas. Se quedó parado un rato. Luego dijo: ¿te gustaría que nos viéramos con alguien? Un mediador. Tal vez, alguien neutral. Lo miré por primera vez en semanas. No había súplica en su voz. Solo miedo. El miedo de quien ya no tiene terreno. Yo ya tengo abogada, psicóloga, mediadora, casa, vida nueva. ¿Vos tenés algo? No respondió. Y ahí, me di cuenta de algo muy importante. No necesitaba ganarle a él. Él ya se había ganado su ruina solo. Mi único trabajo era salir ilesa. Y si se podía, con todo lo que me correspondía. La mediación llegó más rápido de lo que esperábamos. Mi abogada había insistido en agilizar los tiempos porque consideraba que tener a mi ex bajo el mismo techo era una forma de violencia pasiva. No le faltaba razón. Vivir con él era como vivir con un mueble roto, estorbaba, recordaba algo que ya no servía, y aún así no podía sacarlo hasta que viniera alguien con las herramientas correctas. El proceso legal había avanzado sin contratiempos.
gracias a toda la evidencia que presenté, sí, incluyendo los mensajes, las capturas, los registros de la cancelación del vuelo, incluso una nota escrita a mano donde él planeaba organizar un viaje de 2 noches sin teléfonos ni preguntas, mi abogada logró presentar el caso como abandono emocional y negligencia afectiva. Su respuesta a la demanda fue patética. No negó nada. No contraatacó. Simplemente dijo que quería cooperar con lo que fuera mejor para nuestra hija. No sé si fue culpa, resignación o simplemente derrota, pero no peleó. Y eso, lejos de tranquilizarme, me dio asco. Porque cuando alguien hace tanto daño y ni siquiera intenta justificarlo, significa que ya se entregó. Y no por nobleza. Por cobardía. La mediadora era una mujer dura. Tenía esa mirada que te atraviesa, como si supiera desde el primer segundo quién está mintiendo. Le bastó con escuchar 5 minutos de relato de cada lado para marcar la cancha. Esto no va a ser una pelea. Va a ser una distribución ordenada de consecuencia. En esa primera reunión ya dejó claro que yo me quedaría con la custodia total, con visitas supervisadas para él durante los primeros 6 meses. Hasta que demuestre estabilidad emocional, dijo, sin levantar la voz. Él ni siquiera protestó. Solo asintió. Una parte de mí quería que lo intentara. Que dijera que era injusto. Que peleara por ver a su hija. Pero no. Bajó la cabeza y aceptó. Como si ni siquiera creyera que merecía defenderse. Y eso fue más revelador que todo lo demás. Ahí me di cuenta de algo que me acompañaría durante los meses siguientes, ya no era el mismo hombre. No solo había dejado de ser mi pareja. Había dejado de ser padre, de ser adulto, de ser responsable. Era un espectro que habitaba el espacio que una vez ocupó alguien que yo amé. Las visitas se pautaron para realizarse en un centro supervisado en el centro de la ciudad. Un lugar frío, con horarios estrictos, con cámaras y asistentes que anotaban cada interacción. Él fue a la primera. No fue a la segunda. A la tercera llegó 1 hora tarde y sin juguetes. A la cuarta, no apareció. Nuestra hija empezó a preguntarme, «Papá ya no me quiere». Y ese fue el único momento en todo el proceso en el que sentí que mi odio por él podía volverse físico, que podía arrancarlo de la existencia solo por el dolor que le causaba a ella. Le respondí lo mejor que pude. Le dije que a veces los adultos no saben cómo manejar lo que sienten, que no es culpa de los hijos, que mamá iba a estar ahí siempre, que no importaba si papá se equivocaba o no venía. Ella no tenía la culpa de nada. Ella solo asintió y me abrazó. No preguntó más. Y eso me partió el alma aún más. Porque entendí que a veces el dolor no grita. A veces solo se acomoda dentro del pecho de un niño y se queda ahí, mudo. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Me otorgaron la casa, la custodia, casi todo el dinero de la cuenta conjunta. Él, sin trabajo fijo desde su suspensión, tuvo que aceptar pagar una pensión mínima y no poner condiciones sobre nada más. El día que se firmó el acuerdo, ni siquiera se presentó en persona. Firmó digitalmente. Me acuerdo de estar sentada en la oficina de mi abogada, con el PDF abierto frente a mí, lista para poner mi última firma. Ella me miró y dijo, «Con esto, se termina. ¿Estás segura?» Y yo no dudé. Firmé. Cerré la laptop. Me levanté. Respiré profundo. Y por primera vez en meses, no sentí miedo. Esa noche, invité a mis padres a cenar. Compré pizza. Pusimos música. Mi hija bailó en pijama. Nadie mencionó al ausente. No hizo falta. Pero lo mejor aún estaba por venir. Porque en ese silencio que él me impuso, yo había sembrado la semilla más poderosa, la información. Y había llegado el momento de hacer algo con ella. Porque sí, tenía pruebas de que Paula y él no solo habían tenido una relación inapropiada, sino que además, la grabación que ella le envió en uno de los mensajes incluía contenido que podría ponerla en problemas legales muy serios. Y aunque yo no tenía ningún interés en destruirla directamente, sabía que alguien sí lo tendría. Así que redacté un email. Usé una dirección nueva, sin nombre, sin datos. Adjunté el vídeo que ella le mandó, uno donde se la veía, en ropa interior, tocándose frente a la cámara mientras decía frases tipo, «Solo pienso en que me mires cuando tengo pacientes delante». Frases grabadas desde su consultorio, con diplomas en la pared, con su cara visible, con su voz clara. El destinatario, la junta profesional de su estado. El asunto, posible violación ética grave por parte de una profesional en ejercicio. No firmé. No dejé pistas. No esperé respuesta. Solo envié. Y apagué la computadora. No era venganza. Era justicia. Pasan cosas raras cuando salís de una relación rota. No el día 1, ni siquiera la primera semana. Es como si tu cuerpo estuviera anestesiado, sobreviviendo con la energía automática de quien no puede parar porque todavía hay demasiados frentes abiertos. Pero después, cuando el humo baja, cuando los correos dejan de llegar, cuando ya no hay que firmar más papeles ni ver la cara del otro lado del escritorio, ahí llega lo realmente difícil, la reconstrucción interna. Porque sí, legalmente estaba separada, con custodia plena, viviendo sola con mi hija, con el ex fuera del mapa.
Pero cada vez que entraba al cuarto que solíamos compartir, sentía que las paredes me hablaban. Y no de él. Me hablaban de mí, de la mujer que fui, de la que me convertí por amor, de la que me perdí en medio de toda esa devoción unilateral. Porque eso fue lo más doloroso de aceptar, que durante años puse el alma entera en sostener algo que él ya había dejado caer sin avisarme. Y no me di cuenta. O no quise darme cuenta. Me volví experta en excusas, en justificar sus ausencias, sus cambios de humor, su desconexión emocional. Lo hacía por amor, por estabilidad, por nuestra hija, por no fracasar. Qué palabra más estúpida, fracasar. Como si el verdadero fracaso no fuera quedarte en algo que te arrastra hacia la nada. Así que empecé de a poco. Cambié los muebles de lugar. Vendí el sillón donde él dormía. Pinté una pared del cuarto de mi hija con ella. Elegimos juntas un color horrible, pero nos reímos durante horas. Le cambié las sábanas a mi cama. Me compré una cafetera nueva, porque la anterior siempre fue su favorita. Y, sobre todo, empecé terapia. La psicóloga que me recomendaron en la escuela de mi hija fue una bendición inesperada. Tenía una forma de hablar directa pero cálida, como si pudiera decirte lo que necesitas oír sin que te sientas atacada. La primera sesión fue un desastre emocional. Lloré desde que me senté hasta que me levanté. Me sentí idiota. Me sentí culpable. Me sentí vacía. Y ella me dijo algo que no voy a olvidar. Vos no elegiste que te rompan, pero ahora podés elegir cómo te vas a recomponer. Eso fue como una bofetada emocional. No una frase de paintes, una verdad concreta. Porque sí, ya no podía cambiar el pasado. No podía evitar la traición, ni deshacer los años entregados a alguien que me dio la espalda sin pestañear. Pero sí podía elegir no arrastrar esa versión mía al futuro. Y ahí fue cuando me metí de lleno en algo que jamás pensé que haría, escribir. No ficción. No poesía. Un diario. Empecé a escribir todo. Lo que me dolía. Lo que pensaba de él. Lo que me daba miedo. Lo que me aliviaba. Lo que soñaba. Lo que deseaba. Y cuanto más escribía, más notaba algo sutil pero poderoso, la rabia disminuía. No desaparecía, pero dejaba de ser el centro. Y empezaba a haber espacio para otra cosa. Curiosidad. Proyecto. Futuro. Mientras tanto, los coletazos de la historia no paraban. Mark me escribió 2 semanas después del correo a la junta médica. Me dijo que finalmente se había iniciado una investigación oficial contra Paula. No sabía quién la había denunciado. Yo fingí sorpresa. Me pidió si podía reenviarle las pruebas de nuevo, por si hacían falta. Lo hice, sin comentario extra. No tenía interés en seguir ese vínculo. No lo conocía. Solo habíamos compartido una catástrofe. Y eso no es una base para ningún tipo de relación. Tampoco para amistad. En paralelo, empecé a recibir mensajes de mi ex. Nada violento. Nada excesivo. Solo intentos de recuperar contacto. ¿Podemos hablar? Estoy mejor. Te extraño. ¿Podemos vernos aunque sea por nuestra hija? No respondí a ninguno. Hasta que un día, se presentó en la puerta. Yo ya tenía la orden de que no podía ver a nuestra hija fuera del régimen estipulado. Así que abrí la puerta solo para decirle que no podía quedarse. Y ahí lo vi. No era el hombre que conocí. Tampoco era el que me rompió. Era una sombra. Ojeras, barba crecida, ropa vieja. Me pidió que lo escuchara. Que necesitaba contarme que se había equivocado. Que sabía que destruyó todo. Que no podía dormir. Que tenía pesadillas. Que soñaba que yo le decía a nuestra hija que él había muerto. Yo lo escuché. Pero ya no sentía nada. Ni odio, ni compasión, ni rencor. Solo cansancio. Le dije que buscara ayuda profesional. Que cumpliera con sus visitas como correspondía. Y que no volviera a aparecer en mi casa sin autorización. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Respiré. No temblé. No lloré. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí a salvo. Una semana después de que se presentó en la puerta, mi ex dejó de aparecer. No más mensajes. No más visitas. No más súplicas. Me enteré, a través de su hermana, con quien yo tenía una relación cordial desde siempre, que había empezado una especie de retiro emocional en una especie de cabaña al norte del estado. Sonaba a chiste. Lo imaginé en alguna especie de centro de yoga para hombres rotos, comiendo granola y repitiendo frases como «me perdono a mí mismo por no haber amado bien». Pero el detalle que más me interesó fue otro. Según su hermana, había intentado aplicar a varios trabajos desde su despido, pero ninguna empresa lo contrató. En su rubro, una sanción por uso indebido de sistemas internos no era solo una mancha, era un tatuaje. Y el mundo profesional de la tecnología corporativa no olvida rápido, menos cuando los registros de error son internos y compartidos entre oficinas que colaboran. Básicamente, se había cerrado la puerta de toda una industria para él. No me alegré. Tampoco me dolí. Solo tomé nota. Un dato más en la hoja de cálculo emocional que llevaba dentro desde que esto empezó.
Lo que sí me provocó algo fue cuando, meses después, recibí la notificación oficial: la Junta Médica había revocado permanentemente la licencia de Paula para ejercer. Lo lograron con 3 pruebas claves: el vídeo explícito grabado dentro de su consultorio, una nota de voz donde hablaba de fantasear con pacientes, sí, también estaba en el historial que descargué, un testimonio anónimo, Mark, que confirmó el uso del lugar de trabajo para actividades impropias. Ella apeló, pero perdió. Y lo más interesante fue que el caso salió en medios locales, no con nombres reales, pero con suficientes datos como para que cualquiera en su comunidad conectara los puntos. La nota hablaba de una profesional de salud mental acusada de conducta no ética, con registros de mensajes sexualizados durante horas laborales, y uso inadecuado del espacio clínico. Lo supe por un mail anónimo que me reenviaron desde una cuenta fake. ¿Quién lo envió? Nunca lo sabré. Tal vez Mark. Tal vez alguien del colegio médico. No importa. Lo que importa es lo que pasó después. Mi ex volvió a escribir. Después de meses. Después de desaparecer. Después de no cumplir ni una visita más. Me escribió un correo largo, con el asunto: no quiero que pienses que te olvidé. Y ahí supe que esta historia estaba llegando a su final de verdad. Porque ese mensaje no me provocó nada. No lo abrí. No lo respondí. Solo lo marqué como leído. Porque no me interesa lo que siente. No me interesa lo que perdió. No me interesa lo que quiere. Lo que me importa es lo que construí. Porque ahora mi hija duerme tranquila. Porque ahora tenemos una rutina de verdad, sin silencios tensos, sin escenas incómodas, sin la energía espesa de alguien que no quiere estar. Porque ahora voy al supermercado y no tengo que revisar si su cerveza favorita está en la lista. Porque ahora hay una pared pintada de rosa y amarillo en el cuarto, y cada vez que la miro, me acuerdo que sobreviví. Y lo más importante, porque yo también volví a quererme. Me costó meses dejar de preguntarme qué hice mal. Me costó años dejar de normalizar migajas emocionales. Pero llegué. Y él. Bueno, él sigue buscando redención en correos sin respuesta. Una vez me preguntaron si me arrepiento de haber enviado los correos a la Junta Médica. Si no sentí que fui demasiado lejos. Mi respuesta es siempre la misma. No fui lejos, solo fui hasta donde él pensó que jamás me atrevería a llegar. Pasaron 10 meses desde el día que encontré aquel pasaje de avión. 10 meses desde que vi el mensaje que decía: no te olvides del conjunto rojo. 10 meses desde que algo en mí hizo clic y decidió que se acabó. No sé si alguien puede dimensionar lo que cambia una vida en menos de un año. Yo no lo habría creído si me lo contaban. Pero cuando miras hacia atrás y ves lo que eras y lo que permitías, y lo comparas con quién sos ahora, es como ver 2 personas distintas. La separación se finalizó por completo hace 2 meses. Custodia otorgada sin apelación. Pensión mínima. 0 visitas desde hace 5 meses. Ni una carta. Ni un regalo para su hija en su cumpleaños. Ni un felices fiestas. Nada. ¿Y sabes qué? Al principio me dolía. Me sentía mal por ella. Me preguntaba si debía insistir, buscarlo, empujar el vínculo aunque fuera por su bien. Pero después entendí que no puedo forzarle un padre a nadie. Que si él no puede sostener ni su propia cara frente a ella, no merece el título de padre. Ella está mejor ahora. Lo preguntó un par de veces, como es lógico, pero después dejó de hacerlo. No porque no lo quiera, sino porque entendió, en su pequeño corazón de 6 años, que hay personas que desaparecen y no es culpa tuya. Hoy tengo una rutina sólida. Trabajo por mi cuenta como consultora, algo que empecé con miedo y terminó dándome más libertad de la que soñaba. Puedo buscar a mi hija todos los días del jardín. Puedo decidir cuándo trabajo, cuándo descanso, y a quién dejo entrar a mi casa. Recién ahora, con distancia, me doy cuenta de todas las veces que me callé. Todas las veces que lo defendí frente a mi familia. Las veces que hice de traductora emocional, tratando de explicar por qué él se comportaba como un adulto cansado cuando simplemente era un tipo que no quería estar. A veces me preguntan si estoy saliendo con alguien. La verdad es que no. No porque tenga miedo. No porque no confíe. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, estoy bien conmigo. No necesito llenar espacios vacíos. Estoy ocupada llenándome a mí. ¿Y él? Última noticia que tuve, por parte de un amigo en común que no sabía que no hablábamos, es que se mudó a otro estado. Que consiguió un trabajo menor en algo que no tenía que ver con su carrera. Que vive en un estudio de un ambiente. Me preguntaron si quería que me pasaran su nueva dirección, por si algún día querías que tu hija lo contacte. Les dije que no. Cuando ella sea grande, si quiere buscarlo, lo va a hacer. Pero yo no voy a forzar un reencuentro con alguien que eligió desaparecer. No es mi trabajo compensar las ausencias que él provocó. Mi trabajo es darle lo mejor de mí a ella, y en eso estoy. En cuanto a Paula, jamás volvió a aparecer. Su nombre circuló lo suficiente como para que ninguna clínica la quiera contratar. Sus redes sociales están cerradas. Algunos dicen que se mudó también, que está intentando revalidar su título en otro país. No me interesa. No necesito saber cómo terminó la historia de ellos.
Porque esta historia nunca fue sobre ello, fue sobre mí, sobre cómo una mujer rota, confundida, traicionada y sola armó su propio rompecabezas de nuevo, no para volver a lo que era, sino para ser algo completamente distinto. Así que sí, lo enfrenté, lo expuse, lo superé. Y lo más importante, no lo arrastré conmigo al resto de mi vida, porque cuando me senté frente al abismo, tuve dos opciones, caer o construir un puente, y ahora, camino ese puente cada día con pasos firmes. Él pensó que me había destruido, pero lo único que hizo fue darme la excusa perfecta para reconstruirme desde cero. Y no hay castigo más grande que ese, que yo haya salido de las ruinas, mejor.